¿Qué es un sistema de información empresarial? Bueno, un sistema de información empresarial, o también conocido como SIE, es un conjunto organizado de personas, procesos, datos, hardware y software que trabajan de manera integrada para recopilar, procesar, almacenar y distribuir información dentro de una empresa. Su finalidad es apoyar la gestión organizacional, facilitar la coordinación entre las distintas áreas y brindar información confiable para la toma de decisiones. En términos simples, permite que la información circule de forma correcta dentro de una organización y que todas las áreas puedan trabajar con datos actualizados y precisos. Funciones dentro de la empresa. Dentro de la empresa, un sistema de información empresarial permite registrar las operaciones diarias, organizar y almacenar datos, generar informes y mantener la comunicación entre distintas áreas. Gracias a estas funciones, las empresas pueden trabajar de manera más organizada y eficiente. Un sistema de información empresarial está compuesto por 5 elementos principales. Primero, las personas que son los usuarios del sistema, como empleados, administradores y directivos. Segundo, el hardware, que incluye los equipos físicos como computadoras y servidores. Tercero, el software, que son las aplicaciones y programas que procesan la información. Cuarto, los datos, es decir, la información sobre clientes, empleados, ventas, productos, entre otros. Y quinto, los procesos, que son los procedimientos y reglas que determinan cómo se maneja la información dentro de la empresa. Bueno, el hardware es un conjunto de componentes tangibles y físicos que hacen el funcionamiento de la computadora junto al software. En pocas palabras, el hardware es las cosas, los componentes que podemos manipular y controlar físicamente. Se clasifican en 5. Uno es dispositivo de entrada, otro es dispositivo de salida, otros son dispositivos mixtos que son de entrada y salida, y después están los dispositivos de almacenamiento y dispositivos de comunicación. Bueno, voy por el primero, que es el dispositivo de entrada. Básicamente los dispositivos de entrada lo que hacen es ingresar información a la computadora para que ésta sea procesada. Como por ejemplo, puedo decir que un dispositivo de entrada es un teclado, porque a la hora de escribir estamos ingresando información. También un mouse, a la hora de realizar movimientos, la computadora emite información. También podemos decir que es una webcam que nos permite ingresar video y otros dispositivos. Después tenemos los dispositivos de salida, que ni bien estos son dispositivos que alojan a la información ya procesada. Lo que podemos es arrojar información. Un ejemplo puede ser el monitor, que el monitor nos arroja información visual. Después otro ejemplo puede ser los parlantes, que te arroja información de audio y otros dispositivos. Bueno, después tenemos los dispositivos mixtos, que los dispositivos mixtos lo que hacen es ingresan y egresan la información, podemos decir. Lo que hacen esto puede ser un pendrive, porque a través de un pendrive vos puedes tener datos de información donde puedes ingresar a la computadora y del mismo dispositivo lo puedes extraer la información. Otro ejemplo puede ser un escáner. El escáner con el láser puede ingresar información y también puede sacar información. Los dispositivos de almacenamiento básicamente son los dispositivos que almacenan información, como puede ser un disco sólido, un disco rígido, un disco externo, puede ser también un pendrive. Y los discos de comunicación son los que se puede vincular de una computadora a otra o de un dispositivo a otro, que puede ser como un modem, un router, un switch y otros dispositivos. Y para dar un dato más, estos dispositivos se clasifican en estos 5 pilares, pero también se puede clasificar dependiendo de si es un componente externo o interno a la computadora. Ya sea externo serían los componentes que nosotros manipulamos normalmente en la vida cotidiana, y los internos serían los que están dentro del gabinete, que por lo usual solo lo manipulan las personas especificadas o profesionales. Vamos a pasar a explicar qué es el software.
El software es un conjunto de instrucciones o de programas que permiten controlar los componentes del hardware y las diferentes operaciones que realiza el sistema informático. Es decir, que el software constituye la parte lógica del sistema de cómputo y permite que el hardware funcione de manera correcta y ejecute diferentes procesos. El software está clasificado por 3 tipos: el software de sistema, el software de aplicación y el software de programación. El software de sistema es aquel conjunto de programas indispensables para que la computadora funcione de manera correcta. Se encarga de gestionar los recursos del hardware y funciona como un enlace entre el usuario y la máquina. Incluye sistemas operativos, programas de utilidades, compiladores e intérpretes, y algunos ejemplos de sistemas operativos más conocidos podrían ser Windows y Linux. El software de aplicación es aquel que tiene como objetivo principal ayudar al usuario a realizar sus tareas específicas. Son programas que fueron creados para resolver necesidades tanto personales como empresariales. Incluyen procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos. Algunos ejemplos conocidos podrían ser Word, Excel, PowerPoint y como base de datos MySQL. El software de programación, también llamado software de desarrollo, es el conjunto de herramientas que permiten crear otros programas. Incluyen compiladores, intérpretes, editores de código y entornos de desarrollo. Ejemplos conocidos son Python, C++, Java, y como entorno de desarrollo podría ser Visual Studio Code. El procesamiento de datos es el conjunto de métodos que transforman datos brutos en información en un entorno académico o profesional. No es solo tener la Big Data, el valor real reside en la capacidad de procesarlos para así reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Tenemos 6 etapas. En la etapa 1 tenemos la recopilación de datos, que es la sustracción de fuentes primarias o secundarias. La integridad de estas fuentes no tienen que ser erróneas, porque si son erróneas todos los datos posteriormente fallarán. Tenemos la etapa 2, que es la recuperación de datos. Esta fase es crítica para el científico de datos, ya que tiene que hacer limpieza, eliminar datos duplicados y así. Tenemos la etapa 3, que es la entrada de datos, que es la conversión de datos depurados a una máquina digital legible. Entran en una infraestructura como la Data Warehouse. Tenemos la etapa 4, que es el procesamiento, que dependiendo del objetivo tenemos diferentes enfoques, como el Machine Learning, que es para identificar patrones predictivos. Tenemos el modelado. El modelado pasan por redes neuronales o funciones lógicas para generar así un resultado interpretativo. Después tenemos la etapa 5, que es la salida o interpretación de datos, que la información se traduce a un lenguaje humano para así poder que un usuario o un directivo final pueda entender una tendencia compleja en segundos. Después tenemos la etapa 6, el almacenamiento, que es donde se recopilan todos los datos procesados o a procesar, que en un futuro pueden servir. Las arquitecturas. Las arquitecturas de computadoras describen cómo se comunican los dispositivos de entrada y salida y cómo trabajan juntas. Describe cómo la memoria, la CPU y los dispositivos de entrada y salida se comunican para ejecutar un programa. Les voy a explicar 2 tipos de arquitectura. Tenemos la arquitectura de von Neumann, que la arquitectura de von Neumann es un modelo básico, el cual su objetivo es que los datos y las instrucciones se guarden en una misma memoria. En este modelo
Los dispositivos de entrada envían información a la computadora. La CPU, que contiene la unidad de control, y la ALU, que se encarga de procesarla. Luego tenemos la memoria, que es la que guarda tanto los datos como las instrucciones. Y finalmente el resultado se envía a los dispositivos de salida. En conclusión, tanto datos como instrucciones usan la misma memoria. Luego tenemos la arquitectura de multiprocesadores. En este modelo hay 2 o más procesadores, procesador 0 y procesador 1, que trabajan al mismo tiempo. Ambos están conectados a la misma memoria de datos, que comparten para intercambiar información. Esto permite dividir el trabajo y procesar más rápido varias tareas a la vez.